Muy buenos días, sean muy recibidos. Les damos un cordial saludo de parte del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, conocido como OVINA, que conforma parte de esta estructura y esta casa que nos acoge, que es el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica. En este día vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestros panelistas que nos vienen a conversar sobre los alcances y los compromisos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 y de cómo las universidades públicas se incorporan en este proceso y establecen sus metas. Entonces, nos van a acompañar en la mesa la doctora doña Jacqueline Valverde Fallas. A continuación, le doy la palabra. Ella es la directora del programa OPSET, o sea, que es de los observatorios de educación. Jacqueline. Bueno, muy buenos días, estimables colegas aquí reunidos. En particular, un saludo muy especial a nuestra señora vicerrectora, la doctora Patricia Quesada, y a nuestros comentaristas, Andrea Ceciliano Fernández, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, y don Bruno Rodríguez Solís, también de esta misma instancia. A este saludo se une también mi felicitación al equipo de investigación de la UBINA. Y de verdad que esta es una experiencia interuniversitaria que nos ayuda a todas y a todos a crecer de manera conjunta y asumir con responsabilidad el compromiso que como universidades públicas tenemos frente a la niñez y a la adolescencia. El estudio y la reflexión acerca de la política nacional de la niñez y la adolescencia es vital para no solo poder afrontar los desafíos socioeconómicos, culturales, generacionales que tiene esta población, sino también para poder asumir con el estudio y la reflexión a lo que nos compete como sociedad. Así que iniciar en este mes de septiembre con esta reflexión que nos recuerda a todas y todos la celebración del Día de la Niña y del Niño de la próxima semana, nos recuerda también un compromiso con las generaciones jóvenes. ¿Y qué más por decir en una sociedad que en este momento la costarricense atraviesa desafíos muy serios en su agenda social? eh, Tenemos lamentablemente disminución acelerada en todo lo que son los proyectos sociales y huelga señalar, ¿verdad?, todos los desafíos que la educación tiene en este momento histórico para el país. Sabemos que no podemos pensar en una sociedad que logre equidad, que logre igualdad de oportunidades sin que se atienda a su población joven y sin que tengamos políticas públicas que asuman el compromiso con esta población. Así que creo que esta mañana tendremos el gusto de reflexionar sobre lo que implica para Costa Rica tener esta política y lo que implica también para todas y todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos el compromiso por no olvidar de la agenda social y de la educación a nuestra población de la niñez y la adolescencia. Muy buenos días a todos y que disfrutemos de este conversatorio. A continuación, escucharemos unas palabras de la señora Pastor Patricia Quesada, vicerrectora de Acción Social de esta casa y además también representante suplente en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia por parte de CONARE. Doña Patricia.
Muy buenos días a todos y todas. Reciba un caluroso saludo la doctora Jacqueline Valverde Fallas, coordinadora del Observatorio de la Educación, la señora Andrea Ceciliano Fernández, así como el señor Bruno Rodríguez Solís, funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y a la señora Dina Espinosa Villa, nuestra moderadora del día de hoy. Un cordial saludo también para todas las personas representantes de la academia, entidades públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales que trabajan por la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Buenos días a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestra universidad. Agradezco la invitación recibida para compartir esta mañana con ustedes en esta presentación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 y reflexionar sobre cuál ha sido la participación y el compromiso asumido por las universidades públicas en la construcción de este importante documento en mi condición de representante de CONARE en el Consejo de la Niñez y la Adolescencia durante este año. La atención de la población que nos ocupa esta mañana ha sido una preocupación constante asumida desde CONARE por las universidades públicas en colaboración con otras instituciones y organizaciones, lo cual ha permitido que entre los años 2020 y 2023 se hayan realizado un total de 187 actividades y publicaciones vinculadas a las niñeces y las adolescencias, de las cuales el 56% son actividades de extensión y acción social. Este trabajo ha sido impulsado desde la necesidad de modernizar los enfoques sobre el tema, así como de fortalecer los espacios de diálogo y de investigación para afrontar los problemas que en la actualidad afectan a esta población, de manera tal que se puedan tomar decisiones y llevar adelante una acción social que se ajuste a las transformaciones que como sociedad experimentamos. Lo anterior, atendiendo los lineamientos estratégicos de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 para crear más y mejores oportunidades mediante el desarrollo de actividades y proyectos a fin de robustecer la articulación interinstitucional para la incidencia de la experiencia educativa exitosa de las personas menores de edad, desarrollar programas STEM y fortalecer la lengua y la cultura indígena, enfatizando sobre los aspectos territoriales, entre otros esfuerzos. Sin duda alguna, estos encuentros hacen un aporte significativo a la defensa, protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en procura del mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y de manera particular de las poblaciones más vulnerabilizadas. Sin más, agradecerles su presencia e invitarles a continuar trabajando para atender los desafíos que nos presentan como sociedad y responder oportunamente para la búsqueda del bienestar de todas las poblaciones, pero particularmente aquellas que más nos atienden. Muchas gracias. Acto seguido, le vamos a conceder la palabra a nuestros expositores del día. Iniciaremos con doña Andrea Ceciliano Fernández y vamos a solicitar pues, a la mesa que tomen lugar en la sala para que puedan apreciar la presentación. Ya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta presentación va a estar en dos espacios. El primero que voy a proceder a presentar es el espacio en el cual presento la parte de la formulación y generalidades propias de la política. Bueno, empezar diciendo que esta política, un segundo. Ya, gracias. Esta política es una política de, gracias, gracias, de un periodo de 13 años
el cual tiene un primer plan de acción que abarca 7 años, que es del de 2024 al 2030. Justamente en este momento estamos con el primer plan de acción de la política y posteriormente contará con un segundo plan de acción del 2031 al 2036. Importante, este proceso de elaboración de la política en todos sus espacios fue sumamente participativo. Durante todo el proceso de formulación de la política contamos con el acompañamiento de diferentes comisiones que realizaron observaciones, acompañamiento y nos permitieron al equipo de formulación de la política incidir en todas las necesidades que teníamos que ir abarcando en relación a la niñez y la adolescencia. Contamos con la participación de más de 2.000 personas menores de edad en distintos momentos de la política, así como también más de 2.000 personas adultas, representantes de diferentes ministerios, de diferentes instituciones, así como de sociedad civil y en algunos momentos padres y madres de familia o encargados. Este proceso de participación fue mediante metodología participativa en diferentes talleres a nivel de todo el país y siempre contamos con la asesoría permanente de Mideplan. Importante, la política en sí tiene un marco legal bastante robusto, el cual contiene una normativa internacional y nacional que nos permite evidenciar todo lo que tenemos que saber en relación a materia de niñez y adolescencia, teniendo además las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño y todo lo relacionado con diferentes intervenciones públicas en materia de niñez y adolescencia que tiene el país. Muy importante y es algo que ha sido sumamente necesario para el equipo que ha venido realizando la divulgación de la política, hacer énfasis en que para poder realizar la formulación y llegar a los ejes que actualmente tiene la política, hicimos la primera parte del el estado de situación de los derechos de niñez y adolescencia que nos llevó a poder establecer las necesidades con las cuales teníamos que intervenir fuertemente. Tuvimos estos principales hallazgos en los cuales la niñez y la adolescencia se veía sumamente afectada en diferentes momentos de sus vidas, los cuales podemos citar pobreza, acoso y discriminación en diferentes instancias, los problemas seriamente que afectan su salud mental, el consumo de sustancias psicoactivas, y no solo el consumo, sino también la facilidad con la cual actualmente las personas menores de edad tienen acceso a comprar o conseguir sustancias psicoactivas, el estado nutricional por diferentes situaciones, las diferentes formas de violencia, tanto a nivel familiar como a nivel escolar, por ejemplo, el rezago escolar, un tema sumamente importante que se evidenció, la dificultad en la oferta cultural, deportiva y recreativa de nuestras personas menores de edad, la incidencia de alguna forma respondiente a las situaciones de pobreza, del trabajo infantil y el trabajo adolescente, y situaciones del cambio climático que claramente fueron evidenciadas por las personas menores de edad, así como también alternativas de cuidado y las diferentes modalidades que en este momento se encuentra o cuenta el país para responder a las necesidades de protección de las personas menores de edad. Esto nos lleva a plantear el objetivo general de la política, que es, bueno, es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de edad en procura de su bienestar y desarrollo integral mediante intervenciones públicas institucionales, interinstitucionales e intersectoriales, todas orientadas a la promoción, atención, defensa y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Además de esto, cada eje de la política cuenta con un objetivo estratégico y una meta que deseamos poder tener cumplido para el 2036. Otra de las particularidades de esta política es que tiene un enfoque del curso de vida en el cual podemos atender o debemos atender diferentes necesidades del grupo etario de primera infancia, de niñez y de adolescencia en sus respectivas necesidades y requerimientos, así como también las particularidades diferenciadas de las diferentes poblaciones menores de edad que tenemos en nuestro país. Es así como tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad en
cantidad de consulta de diferentes personas menores de edad en situación de discapacidad, personas LGTBIQ+, migrantes, refugiadas o solicitantes de refugio, en condición de calle, trabajo infantil, adolescente trabajador, en consumo de sustancias psicoactivas, víctimas de trata, tráfico y explotación sexual, adolescentes madres y padres, personas menores de edad afrodescendientes en conflicto con la ley, personas menores de edad en alternativas de protección y de acogimiento familiar, y así también como la familia, sus cuidadores, comunidad y funcionarios y funcionarias que atienden a las diferentes poblaciones menores de edad. Bueno, esta política además está versada por enfoques, principios y características que son generales y que se pueden encontrar en todo el documento redactado de la política nacional. Nada más mencionar que dentro de sus enfoques, como lo decía hace un ratito, era el enfoque de curso de vida, el enfoque de inclusión de las diversidades, el enfoque de equidad, de igualdad de género, principios como el interés superior de la persona menor de edad, la autonomía progresiva y características como basada en evidencia y en gestión, en la línea con gestión para resultados. En forma general, eh, algunas observaciones. Bueno, es así como la política tiene 7 ejes, los cuales son atendidos o atienden mediante sus diferentes compromisos las necesidades planteadas por las personas menores de edad y lo que evidenciamos en el diagnóstico de esta política. El primer eje es la institucionalidad democrática, vida en familia y comunidad, protección especial, salud, educación, cultura, juego, recreación, deporte y actividad física, y nada más y nada menos que el eje de ambiente, que fue un eje que al equipo de formulación de la política nos llena principalmente de orgullo saber que fue una necesidad planteada desde el primer momento por las personas menores de edad, quienes nos dijeron desde el primer momento qué pasa con el ambiente, que no lo vemos atendido, y tuvimos que redactar desde el inicio, gracias a su recomendación, todos los compromisos que pudiéramos atender en relación al ambiente para con las personas menores de edad. Como les decía, estos ejes estratégicos se definieron a partir del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, mediante todos esos talleres regionales que se realizaron con personas menores de edad, con instituciones y sociedad civil. Y ahí se priorizaron los problemas y las necesidades, así también como las posibles causas y las soluciones de estas necesidades de las personas menores de edad. Ok. Hay varios apartados con los que cuenta esta política que son necesarios y claramente recomendados por Mideplan, que nos ayudan a poder eh, fortalecer el funcionamiento y el cumplimiento de todas las acciones dentro de la política nacional de niñez y adolescencia. Y uno de estos es el modelo de gestión de la misma política. El modelo de gestión se refiere a esa organización con esos enfoques de trabajo y ese estilo de funcionamiento que tiene que tener todo el Estado con sus diferentes recursos para poder garantizar la ejecución efectiva de esta política. Y es así como lo vemos desde las altas, desde la Presidencia de la República, y vemos la desagregación por niveles político, a nivel coordinación técnico, hasta un nivel social, ¿verdad? Y justamente establece toda esa posibilidad de ejecución y de articulación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Entonces, rápidamente haciendo un recorrido por este modelo de gestión, tenemos la Presidencia de la República, quien, dicho sea de paso, firma por decreto esta política con el periodo de vigencia de sus 13 años, perdón. Tenemos el rector del sector social, que claramente que se extienden las pautas en relación a toda la atención social. Tenemos el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia con su presidencia en el Patronato Nacional de la Infancia, el Comité Técnico Asesor del Consejo Nacional de la Infancia, y también tenemos a la UAPI, que es una unidad que tiene el Patronato Nacional de la Infancia, que es la unidad de análisis de políticas e información de niñez y adolescencia, que es justamente la unidad que se va a encargar de dar el proceso de seguimiento, dicho sea de paso, el departamento.
Viene una apuesta a nivel de compromiso del país, que es el establecimiento de los consejos regionales de niñez y adolescencia, que es una iniciativa que se propone para poder enmarcar esa comunicación más cercana. Y es direcciones regionales, son 10 direcciones regionales que contará con su coordinador regional y de ahí la representación institucional de las instancias de los ministerios y de las entidades que puedan pertenecer a esta. Es una gran apuesta porque tenemos que conformarnos desde cero y nos va a permitir esa comunicación más cercana con los subsistemas locales de protección como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para esa comunicación de las partes. Gracias. De una comunicación más cercana entre esas dos partes para todo lo que se tenga que prever, todo lo que se tenga que mejorar y todo aquello que tengamos que evidenciar en relación a esta ejecución. Ya dentro de ese nivel de coordinación hacia abajo podemos encontrar el subsistema o los subsistemas locales de protección a nivel de todo el país que contamos en el Patronato Nacional de la Infancia, con el poder de articular con los gobiernos locales, siendo que dentro del subsistema local de protección siempre hay representación del gobierno local, los consejos participativos de niñez y de la adolescencia, donde se evidencia claramente la necesidad de participación siempre, en todo momento, de la niñez y la adolescencia, las juntas de protección de la niñez y la adolescencia que pertenecen también, y son lideradas por el Patronato Nacional de la Infancia, y los comités tutelares de derechos de la niñez y la adolescencia dentro de la parte local. Entonces, en este sentido, vemos cómo se va a gestionar la política en lo nivel local hacia arriba y claramente de arriba hacia abajo en lo que respecta a lo político presupuestario. Bueno, y siguiendo con el siguiente apartado que tiene la política es el modelo de seguimiento y evaluación, que justamente por decreto queda en el Patronato Nacional de la Infancia como ente rector técnico, y entonces la responsabilidad del seguimiento de esta política queda en el patronato. El seguimiento de la política va a contar con dos momentos anuales. Un primer espacio a nivel semestral en donde esperamos que las instituciones que se comprometieron con la niñez y la adolescencia hagan un primer proceso de reporte del avance de esos compromisos. Nos permite de alguna forma ir midiendo qué tanto vamos incidiendo no solamente en la parte cuantitativa, sino que tenemos la oportunidad de ir viendo qué tanto debemos ir avanzando en relación a esos alcances con la niñez y la adolescencia. Y va a contar con un informe anual. Ese informe anual va a tener, digamos, o responderá anualmente a todos los compromisos que han efectuado las instituciones y se irán presentando a todas las instancias que corresponden, como lo vieron en el modelo de gestión. Se presentará al Consejo de Niñez y Adolescencia, se presentará a todo a nivel regional, con un espacio o espacios de rendición de cuentas, en donde esperamos poder también a nivel regionalizado hacer esta presentación de los alcances y los esperemos que no, pero bueno, todas aquellas limitaciones que hayamos tenido para saber qué tenemos que subsanar en relación a esto. El primer informe esperamos que sea para el primer semestre del 2025, porque como ya lo vimos, en este momento estamos claramente trabajando en el primer plan de acción de la política. En relación a la evaluación, esta política tiene una evaluación de diseño y tiene una evaluación de gestión que va a ser durante el proceso mismo de la política y los resultados a nivel de efectos post alcance. Esperamos que antes de la finalización del primer plan de acción se realice un proceso de evaluación para saber en cuáles cosas tengamos que incidir, que tengamos que mejorar para la redacción del futuro plan de acción o el segundo plan de acción de esta política.
Riesgos. Bueno, claramente nos llevaba una política de tantos años, tenía que llevarnos a plantear los riesgos que tenía o que tiene esta política y en los cuales en un país como el de nosotros, que sabemos que está constantemente afectado por diferentes situaciones ambientales, teníamos que exponer claramente los riesgos ambientales como los riesgos en la ejecución de los indicadores, siendo que de ahí nos volcamos ante la atención de una emergencia o desastre nacional, las instancias y las instituciones y todos los profesionales se vuelcan a la atención de una situación ambiental y por esto tenía que evidenciarse los riesgos ambientales como parte de este riesgo de la política. Presupuestarios, ni decirlo, es una situación que podría ser igual por las diferentes situaciones a nivel de gobierno político, riesgo político, pero bueno, esperamos que esto sea minimizado por estar firmada por decreto en su periodo de vigencia 12 años. Y otro riesgo es el operativo, siendo que los alcances de cada uno de los compromisos, y fueron muchas de las cosas señaladas por las personas funcionarias que trabajaron en los talleres, está relacionado con la dificultad del recurso humano en relación a la ejecución de los compromisos. Bueno, de una forma muy resumida, el plan de acción de la política tiene 7 ejes, los cuales ya se los mencioné anteriormente. Es una política que cuenta con 236 compromisos a nivel de los ejes estratégicos de la política. Cuenta con 301 indicadores que atienden en su mayoría los 78 lineamientos y son 31 instancias que se comprometieron con la niñez y la adolescencia para esta vez, teniendo la dicha de poder contar con nuevos actores que se comprometieron con niñez y la adolescencia para este proceso. A nivel, digamos, de resumen, a nivel de resumen, cada uno de los ejes tiene cantidad de compromisos, como protección especial es el eje más grande, tiene 60 compromisos. Institucionalidad democrática, que es donde vemos toda la articulación con las universidades, contamos con 60 compromisos, educación con 37, vida, familia y comunidad con 29, cultura, juego, deporte y recreación con 19, salud con 16 y ambiente con 15. Finalmente, estas son las instituciones a las cuales podemos mencionar dentro del plan de acción, los cuales están dentro del plan de acción de la política. Tenemos al Ministerio de Cultura y Juventud, al Ministerio de Educación Pública. Nada más voy a señalar los que son nuevos, ¿verdad? En compromisos con la niñez y la adolescencia, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, siendo que hay señalamientos de las dificultades que tienen las personas menores de edad para ir al colegio, para ir a atenderse en salud, especialmente de las zonas más rurales de nuestro país. Otro actor novedoso, de alguna forma, es el acueductos y alcantarillados, donde, por ejemplo, una región como Guanacaste nos expone que tienen dificultades posterior a ir a clases para ir a tener que ir a buscar agua. Entonces, nuestros niños y niñas y adolescentes tienen que ir a buscar agua porque sus casas no tienen agua potable y eso claramente afecta pues, su desarrollo integral al atender necesidades como esta. También tenemos al MISIT, sabiendo que la tecnología y todos los alcances o todas las exposición tan grande que tienen nuestras personas menores de edad en este momento también nos lleva a diferentes riesgos. Entonces tenemos al MISIT, tenemos también a la Comisión Nacional de Emergencias, porque sabemos que atender ambiente no solamente está en la fase de recuperación y respuesta, sino también en acciones preventivas, que justamente los involucra a ellos y a ellas en atenciones o en acciones que puedan involucrarlos desde muy temprana edad en todas aquellas cosas que nos puedan llevar a trabajar mejor con el ambiente y a tener mejores resultados en relación al mismo. Y bueno, por acá ustedes, ¿verdad? El Consejo Nacional de Rectores y todas las otras instancias que históricamente han atendido a niñez y adolescencia, ¿verdad? Dirección General de Migración y Extranjería, INAMU, INA, PANI, IFAM y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, CONAPDIS, y entre otras. Bueno, y ahora le doy el espacio a don Bruno Rodríguez. Gracias.
Muy buenos días, tengan todos y todas. Buenos días, doña Patricia, doña Jacqueline, doña Ina y a todos los que nos acompañan. En este apartado vamos a hacer una recapitulación, vamos a observar los compromisos que el Consejo Nacional de Rectores y cada una de las universidades públicas definieron para la política. Contarles que en ese proceso de definición de intervenciones de las universidades en la política pasamos por una reflexión necesaria inicialmente, que era, bueno, la política pública por definición es una política pública del Poder Ejecutivo. Sin embargo, siempre se promueve la articulación y la coordinación con diferentes instancias, llámese sector privado, organizaciones de la sociedad civil, universidades, entre otros. Lo primero que hicimos en ese momento fue conversar con las universidades. Teníamos una experiencia anterior en la Agenda Nacional de Niñez y la Adolescencia 2015-2021, donde había una intervención que era del CONARE. Sin embargo, esa intervención no tuvo como el seguimiento adecuado en aquel momento y ahora, conversando nuevamente con las universidades, se planteó la posibilidad de que en el marco de su autonomía y de su quehacer universitario, docencia, investigación, acción social y extensión, se pudiera establecer compromisos en la política nacional de niñez y adolescencia. Y todas las universidades mostraron interés. Dieron que, por supuesto, que dentro de su quehacer siempre se atiende a la niñez y la adolescencia y que en el marco de su autonomía también podían establecer compromisos con la política nacional de niñez y adolescencia. Ya en sí es un logro, digamos, es un logro que esta política tenga intervenciones de las universidades públicas y que tenga intervenciones de las 5 universidades públicas. Sí, y también un logro importante fue que se articulara desde el Consejo Nacional de Rectores la definición de estos compromisos, que también para nosotros presenta un gran desafío porque por temas de coordinación y articulación era ponerse de acuerdo en espacios de coordinación, en cumplimiento de tiempos, que incluso llevó a decisiones en el Consejo Nacional de Rectores, como el tema del traslado de las temáticas de niñez y adolescencia de la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil a la Comisión de Vicerrectores de Acción Social y Extensión. Entonces ya ahí ya empezamos con buenos resultados. Los compromisos finalmente planteados en el Plan de Acción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia de las universidades públicas son 12 compromisos. Hay 3 en institucionalidad democrática, 7 en educación, 1 en cultura, juego, recreación, deporte y actividad física y 1 en ambiente. Sin embargo, ya van a ver inmediatamente cómo en realidad esta distribución por ejes quizás no sea la más atinente, porque en institucionalidad, que es el primer eje en el que encontramos 3 intervenciones, el lineamiento al que responden estas intervenciones era precisamente la promoción de la articulación de acciones de entes externos al Poder Ejecutivo, del gobierno central, con la política nacional de niñez y adolescencia. Entonces había un lineamiento ahí que lo que busca es la articulación con, como les decía ahora, con entes que no necesariamente están con una responsabilidad legal dentro de la política. Entonces, por ejemplo, esta primera intervención, que es de la Universidad de Costa Rica, responde a ese lineamiento, que es esa articulación, dice implementación de intervenciones asociadas al cumplimiento de la política y responde a los proyectos de investigación que se hacen desde la Universidad de Costa Rica en materia de niñez y adolescencia. Entonces, el compromiso de la Universidad de Costa Rica en esta meta va incluso por ejes. Ven, hay 2 proyectos de investigación en institucionalidad democrática para el 2024, un proyecto en vida en familia y en comunidad, un proyecto de investigación en protección especial, 12 proyectos relacionados con el tema de salud, 8 proyectos en educación y un proyecto en cultura, arte y recreación. Acá el compromiso es una meta al 2024. De igual manera, ustedes conocen el tema de la formulación de proyectos de investigación, acción social, docencia, porque la mayoría de proyectos tienen vigencias anuales y luego vienen periodos de renovación o periodos de reformulación de proyectos. Entonces, incluso en este momento es una invitación para valorar, como es una política viva y en constante reformulación o actualización, ir
analizando desde la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, cuáles podrían ser metas a nivel de proyectos de investigación para el próximo año, 2025, porque esta meta únicamente se planteó para el 2024. A nivel de acción social de la Universidad de Costa Rica, sí tenemos un compromiso que va desde el 24 hasta el 2030 a nivel de proyectos. Igual, dos proyectos, igual por eje, dos proyectos a nivel de protección especial, 20 proyectos en el sector de educación, que es un número bastante importante, y 3 proyectos en cultura, arte y recreación, para un total de 25 proyectos de acción social al año. Es un compromiso que se sostengan hasta el 2030. Acá es importante valorar, ¿verdad?, la generación de lo interesante de estos proyectos es que el compromiso de generar proyectos, ah, no conocemos aún, digamos, necesariamente cuáles son esos proyectos, pero sí hay un compromiso de la generación de proyectos año con año, de 25 proyectos de acción social, y esto, bueno, lo que conlleva son los procesos que ustedes ya conocen, de ampliación de vigencia, de reformulación, de proyectos nuevos, de fondos concursables y demás, porque la intencionalidad también en la articulación con las universidades es que estos proyectos que se gesten desde las universidades contribuyan a la implementación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Entonces, bueno, ahí donde está el rol de la academia o de los académicos en conocer la política, conocer sus ejes, conocer su diagnóstico y valorar si ya hay proyectos, que seguramente hay muchísimos, que se vinculan, porque además los temas que aparecieron en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en el diagnóstico no son nuevos, ¿verdad? Muchos son recurrentes, muchos ya están en los diagnósticos y en los procesos de investigación de las universidades, y a muchos ya responden proyectos desde las universidades. Entonces, la intención es que estos proyectos estén articulados con la política, o sea, contribuyan a la implementación de la política y atiendan a la población objetivo que es niñez y adolescencia. La Universidad Nacional en este eje se comprometió con proyectos de investigación y extensión. El lineamiento fue conjunto: 10 proyectos en educación, 5 proyectos en cultura, juego y recreación, 3 proyectos relacionados con el tema de derechos humanos, 20 actividades también de divulgación sobre derechos humanos y 3 proyectos vinculados con el eje de vida en familia y desarrollo humano. Este fue un compromiso también que mantienen desde la entrada de vigencia este año 2024 hasta el 2030, que concluye el primer plan de acción. De igual manera, las universidades, además de lograr estos compromisos de generación de proyectos de investigación, acción social y extensión durante la vigencia del plan de acción, de este primer plan de acción, identificaron algunos proyectos claves a los que querían que quedaran plasmadas en la política y que eran compromisos institucionales. Por ejemplo, y ahora en el eje de educación, en este lineamiento que tiene que ver con el fortalecimiento del STEM, relacionado con las competencias digitales, el uso seguro de la tecnología, la información y la comunicación. Por ejemplo, hay un proyecto de la Universidad de Costa Rica que es la promoción del uso de herramientas tecnológicas como apoyo para la sociedad en colegios de zonas vulnerabilizadas. Y aquí esta intervención tiene acciones 2024, como la elaboración de la metodología implementada, 5 capacitaciones sobre el uso de herramientas tecnológicas para el año 2024 y 2 tutoriales sobre herramientas tecnológicas. Y tiene un encuentro nacional de docentes y estudiantes que se realizará o se realizó este año, en el 2024, y un siguiente encuentro que se realizará en el 2026. Entonces ya esto es un proyecto específico que la Universidad de Costa Rica comprometió con la política o articuló con la política. En este mismo lineamiento de educación relacionado con el STEM, tenemos el de competencias digitales para el desarrollo, que es un proyecto de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, perdón, que es una actividad sobre alfabetización tecnológica y los riesgos. Es uno al año. Entonces, durante el 2024, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, la UNED se compromete con realizar esta actividad para cada uno de los años. En ese mismo lineamiento, la UTN se comprometió con el taller introductorio al uso
del computador dirigido a mujeres adolescentes de zonas indígenas y fronterizas. Son 20 mujeres adolescentes participantes y es una meta únicamente para el año 2024. Es un proyecto seguramente que están desarrollando en este momento. En el lineamiento del fortalecimiento de la articulación institucional para la incidencia en la experiencia educativa exitosa, que comentábamos ahora, lo importante de la experiencia educativa exitosa, que comentaba doña Patricia al inicio de la actividad, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un acompañamiento comunitario en Palomo de Cachí, Curriabat, que es una comunidad de esta zona, donde en el 2024 y en el 2025 se atenderán 36 personas menores de edad participantes en cada uno de estos años, 15 personas de la comunidad participando y se realizarán 6 talleres y actividades en cada uno de estos años, 24 y 25. En esta comunidad es un proyecto específico del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este mismo lineamiento, la Universidad de Costa Rica menciona, ¿verdad? El Programa Interinstitucional de Educación y Acción Social de los Derechos Humanos y la Adolescencia, el PRIDENA, y establece 4 metas para el año 2024, que son los espacios de intercambio de saberes universitarios sobre niñez y adolescencia con estudiantes, realizar 4 espacios, un documento sobre el trabajo local de niñez y adolescencia desde la acción social, en la implementación del plan de incidencia política, 3 módulos de capacitación sobre educación con un enfoque de derechos humanos y una publicación en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Es Meta 2024, que iguala en el proceso de seguimiento, el llamado es a ir planteando cuáles podrían ser compromisos para informar al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de metas hacia el 2025. Igual el proyecto HACER, habilidades de aprendizaje para el crecimiento educativo y la realización personal de la Universidad de Costa Rica, que para el año 2024 se comprometió con 14 sesiones sobre habilidades de razonamiento cuantitativo y razonamiento lingüístico, 5 sesiones sobre el proceso de toma de decisiones y la importancia en la vida del estudiantado, 2 sesiones sobre la búsqueda de información fiable para el crecimiento educativo y la realización personal, y 21 acercamientos respecto a la recreación, pausas activas y demás. Es un compromiso igual año 2024. La UTN estableció un compromiso importante, pensándolo desde una lógica también académica, porque sería la segunda política universitaria, institucional en materia de niñez y adolescencia. La primera fue la que fue aprobada por la Universidad Nacional la UTN se comprometió con la política de niñez y adolescencia en contar con una política institucional en materia de niñez y adolescencia, donde fomenten la educación integral de capacidades, habilidades, valores y conocimientos de la niñez y la adolescencia. Es un compromiso para contar con esa política institucional en el año 2024 y hacia los siguientes años, hasta el 2030, lo que estarían presentando es un informe de implementación de esa política institucional. Entonces, llama la atención ese hecho de las universidades por generar políticas institucionales en materia de niñez y adolescencia. En el eje de cultura, juego, deporte, recreación y actividad física, tenemos una intervención particular que es el proyecto de diversidad y patrimonio lingüístico de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, donde el compromiso para el año 2024 es la sistematización en audio, fotografía y video del conocimiento, cultura sobre los animales, así como las prácticas de caza, pesca tradicional en la cultura maleco, ilustraciones válidas y recogidas para la enciclopedia de los animales, la caza, la pesca y la cultura maleco, y la diagramación de la enciclopedia mencionada. Esto responde al lineamiento del fortalecimiento de la lengua y la cultura indígena, enfatizando sobre los aspectos territoriales, que es uno de los lineamientos que aparece en la política. Y finalmente, en el eje ambiente tenemos una intervención del Instituto Tecnológico de Costa Rica que realizan en la ciudad de Los Niños, que es un proceso, bueno, es para el fortalecimiento de intervenciones institucionales e intersectoriales para la promoción de procesos educativos no formales sobre la conservación y la protección del ambiente, dirigidos a personas menores de edad, sus familias y comunidades. Entonces, bueno, aquí el TEC pareciera que este proyecto lo va a sostener desde el 2024 hasta el 2028, es su periodo de vigencia, y establecieron metas de atención a estudiantes capacitados
para cada uno de los años. 24, 53, 25, 59, 26, 57, 27, 57 y 28, 58, 28, 58 estudiantes capacitados. Estos son los compromisos que aparecen, como pudimos ver, para nosotros es un gran logro y representa en tiempos en los que nos encontramos esa articulación necesaria universidad-Estado, que en tiempos precisamente de negociación del FES demuestra que la unión y la articulación de las universidades con el trabajo que hacemos desde las instituciones estatales pueden contribuir a la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, muchísimas gracias y quedamos abiertos a escuchar comentarios, dudas o preguntas. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros expositores y abrimos un espacio para comentarios o para preguntas. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta es con respecto al tema de las actividades participativas que se utilizaron para la generación de la política nacional. Un poco, bueno, ustedes mencionan que hubo 2.000 niños y niñas involucrados y también 2.000 personas adultas y otras instancias. La pregunta es si hubo algún criterio de representatividad en términos territoriales, étnicos, de estrato socioeconómico y de género, para garantizar por lo menos que haya, digamos, una diversidad de elementos, ¿verdad? Que estas personas les pudieran comentar. Tomando en cuenta todo el tema de inclusión, ¿verdad? Y que me parece importante. Entonces, tal vez me gustaría, no sé si en el documento está, pero quizás ustedes puedan comentar algo al respecto. Gracias. Sí, gracias. Estadísticamente, no, digamos, estadísticamente no se hizo ningún ejercicio para establecer representatividad, sino que fue un ejercicio más de índole cualitativo. Se identificaron, sabemos, ¿verdad? Desde el enfoque de curso de vida, población objetivo, primera infancia, niñez y adolescencia. Sin embargo, hay que reconocer que la región Latinoamérica tiene desafíos en cuanto a la participación de la niñez en procesos de formulación de política y en general. Entonces, se hicieron esfuerzos, por ejemplo, se hicieron esfuerzos importantes a nivel de primera infancia y niñez con la red de Cuido, para a través de dibujos, de juegos, poder recolectar. De ahí es interesante, pero muchos de la red de Cuido surgió el tema del ambiente a través de los dibujos. Em, Luego, a nivel de adolescencia sí hubo muchísimo más participación, porque contamos con los consejos participativos de niños, niñas y adolescentes del PANI. Desde el enfoque territorialidad se hizo en todas las regiones del país, incluso el Sistema Nacional de Protección, que responde a la regionalización del Patronato Nacional de la Infancia, está organizado en 10 regiones. Se visitaron por lo menos 4 veces las 10 regiones, porque además una cosa interesante, un tema interesante con esta política es que fue de construcción participativa desde su inicio. Entonces, constantemente se iba a las regiones, constantemente se convocaban a niños, niñas y adolescentes para que participaran en los diferentes niveles de participación, desde consulta hasta construcción conjunta. Incluso había una comisión consultiva de personas menores de edad que se trae el modelo de gestión que se está planteando darle continuidad, donde se buscaba la representación igual de niñez y adolescencia y de poblaciones vulnerabilizadas. Desde el inicio del proceso de formulación se identificaron poblaciones vulnerabilizadas para tratar de incorporarlas en el proceso de formulación de la política. Sin embargo, eso también representa un desafío, porque hay poblaciones que no cuentan con la misma estructura de participación u organización. Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Nos podíamos ir a las regiones, pero no necesariamente en cada una de las regiones teníamos grupos organizados de cada una de las poblaciones vulnerabilizadas. Entonces, con las poblaciones vulnerabilizadas se optó por trabajar a nivel sobre todo nacional y con organizaciones de sociedad civil o instituciones que trabajaran directamente o que con estas poblaciones.
Sin embargo, habían desafíos como por ejemplo población LGTBIQ+. Son pocas el trabajo que se hace con niños, sí, y adolescentes LGTBIQ+. Entonces, el abordaje con estas poblaciones fue difícil, incluso se tuvieron que hacer grupos focales ya con jóvenes para que con metodologías históricas y historia de vida pudieran más bien contarnos cómo había sido su niñez y su adolescencia. Con poblaciones con discapacidad, en sí mismo hay un conjunto de diversidades, igual que el tema de las diversidades dentro de la población LGTBIQ+. Grupos organizados, hay algunos institucionalizados. Se trabajó mucho el tema de con niños, niñas, adolescentes institucionalizados en alternativas de protección y de cuidado. Se hizo mucho abordaje también con personas, adolescentes privadas de libertad, adolescentes consumidores con consumo de sustancias psicoactivas y demás, pero no fue un asunto representativo, sino que más bien fueron grupos focales en caso de poblaciones vulnerabilizadas, eh, y talleres regionales universales abiertos a toda la niñez y la adolescencia. Fue más que todo la estrategia que se siguió. Se abrió, siempre hubo un proceso de apertura para la convocatoria, digamos, el llamado. Por ejemplo, nos incorporamos porque nos demandaron, digamos, la participación, indígenas, migrantes, misquitos, indígenas fuera de territorio de la zona sur. Eso se incorporó y se escuchó y se atendió al máximo, se sistematizó toda esa información. Y en este momento se está llevando a cabo el proceso de elaboración de la política para pueblos indígenas, donde es donde se está pretendiendo realizar a cabo el proceso de consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas en el marco del Mecanismo General de Consulta y el Convenio 169, que en este caso de la Política Nacional de Niñez y de la Adolescencia no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, el compromiso sigue hacia la política de pueblos indígenas o lo que los mismos pueblos decidan en los próximos días. Gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio García, yo soy del Centro Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia y recientemente hicimos también un análisis de la política de juventud que correspondía a los años 2022-2024. Encontrábamos que habían unas acciones que eran de carácter general, es decir, que las instituciones que participaban en el cumplimiento de estos compromisos eran actividades de orden muy general y que eran propiamente la actividad de la institución, ¿verdad? Entonces la pregunta concreta es, acá sí, este tipo de acciones que son propias de la institución, por ejemplo, en la Corporación Nacional de Fuerza y Luz, que es brindar el tema de electricidad y demás, se ponía como una acción, simplemente se le agregaba el concepto de persona joven y esas acciones ya se establecían como parte de la política en el tema del cumplimiento de la juventud. La pregunta es, ¿cómo se evalúa el cumplimiento de esas acciones en cuanto son acciones propiamente de la institución que podrían complementar a la política, pero que no son pensadas propiamente de la política? ¿Verdad? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es el tema de cuando uno analiza el tema de la pertinencia y la coherencia, la mayoría de acciones son pertinentes, son coherentes, pero no son suficientes en el sentido de que la situación diagnóstica presentada en el inicio, estas acciones no cubrirían la misma situación planteada. En este caso, la pregunta es, ¿cómo se haría en la evaluación para determinar la suficiencia de las acciones para cubrir la situación diagnóstica inicial? Gracias. Sí, gracias. En relación con la primera pregunta, bueno, fue todo un desafío con las instituciones, porque todo lo que se hace desde la institucionalidad pública de una u otra manera tiene algún efecto o impacto en la niñez y la adolescencia. El caso, por ejemplo, del MOP, de la IA, se decían esas discusiones. Lo que se está procurando a nivel del seguimiento, bueno, primero que ellos establecieron algunos indicadores propios en niñez y adolescencia. Eso es un desafío con muchas instituciones. Digamos, el establecer indicadores propios en materia de niñez y adolescencia.
y luego a nivel del seguimiento, a través de la evidencia, lograr demostrar el impacto en niñez y adolescencia. Porque, por ejemplo, el MOP nos decía, bueno, a nivel de seguridad vial, sí, pero bueno, entonces hay que demostrar que el establecimiento de ese puente peatonal en esa zona tiene que ver con, primero que todo, con indicadores que identificaran el requerimiento de ese puente y con algún tipo de medición que nos permita ver el efecto a nivel de comunidad. Es decir, que ahí hay cerca una escuela, que ahí hay cerca una comunidad, que hayan personas menores de edad que estaban transitando por ahí. Entonces, en el modelo de seguimiento y evaluación, intentamos tanto a nivel del indicador, tener un indicador puntual en materia de niñez y adolescencia, como a nivel del seguimiento, a nivel de evidencia. Sin embargo, sí es bastante complejo. En el caso de la IA, lo que ellos plantean era, bueno, comunidades donde no hay acceso al agua potable. Pero es que era un derecho que, por ejemplo, los adolescentes de la zona de Guanacaste planteaban. O sea, no tenemos acceso al agua potable. Bueno, el llegar a esas comunidades, ahora sí, de manera prioritaria, donde hay personas menores de edad, es el indicador de la IA, digamos, donde ellos reflejarían su accionar en materia de niñez y adolescencia. Eso por esta parte. Y la otra pregunta era sobre... Ah, sí. Sí, gracias. Efectivamente, vamos a ver, la política es algo interesante, ¿verdad? Porque es aspiracional, es como en ella están los compromisos o los mandatos que como Estado nos proponemos hacia el 2036. Pero esta política tiene algo particular, ¿verdad? Que es que también incorporó de una vez un capítulo de un primer plan de acción, 2024-2030. Efectivamente, ya desde su primer plan de acción, incluso hay lineamientos que aún no cuentan con intervenciones, o sea, que estaban claros como requerimientos, como mandatos de intervención pública, pero que aún no establecieron intervenciones por diferentes motivos y que esperamos que se vayan atendiendo durante los siguientes años. Hay un proceso, una primera evaluación, que es la evaluación de diseño, que nos va a identificar cuáles son los puntos que deben ser mejorados en esta política y establece un plan de mejora para que se atiendan enseguida. Hay un esfuerzo, es un reto, digamos, hay un esfuerzo primero por defender los compromisos que ya se tienen y luego por tratar de que esos compromisos se fortalezcan en los próximos años. Acá la clave va a ser el seguimiento y el monitoreo que se le pueda dar a la política y el trabajo que se pueda hacer desde el modelo de gestión, desde el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para ir estableciendo esas pautas hacia el avanzar, digamos, hacia el avanzar para procurar que la brecha entre la política y las intervenciones sea cada vez menor. Efectivamente, esa brecha es grande. En este momento se hizo el mayor de los esfuerzos posibles, pero se espera que en los próximos años eso vaya solventando, incluso hacia el segundo plan de acción. Las proyecciones de la administración, llamando Poder Ejecutivo, es que en los próximos 3, 4 años los índices macroeconómicos empiecen a mejorar y el Producto Interno Bruto empiece a crecer más y eso también va a permitir tener más solvencia económica para financiar este tipo de intervenciones. Entonces, prácticamente todas las instituciones nos dijeron, estamos pasando por momentos de crisis fiscal, de recortes presupuestarios, nuestros compromisos pueden ser estos, unos compromisos de mantener lo que estamos haciendo, tratar de fortalecer un poco, eso sí, no disminuir lo que se hace y esperar, ojalá en un siguiente plan de acción, un repunte para poder llegar al 2036 con intervenciones que realmente satisfagan esta política. Pero creo que ahí está la clave en el seguimiento y el monitoreo que podamos hacer. Y si pudieron observar, hay una comisión que se va a crear también de universidades públicas y sociedad civil que va a estar también vigilante de la implementación de la política. Entonces creo que ahí va a ser súper importante también ese rol de la academia. Gracias. Bruno, en mi caso es una pregunta parecida para que nos expliques un poquito más con detenimiento el proceso de seguimiento y evaluación de esta política. Sí, voy a preguntarle a Andrea si quiere emplear este tema. Como el seguimiento y la evaluación están en pan. Gracias. Bueno, específicamente el proceso de, bueno, y un poquito para sumar lo que ha
anteriormente estaba mencionando Bruno en relación a las instituciones. El compromiso del país en relación a niñez y adolescencia creo que va a estar medido y tiene que estar medido en relación a los diagnósticos que vamos a tener que seguir realizando en materia de niñez y adolescencia. El Patronato Nacional de la Infancia, como ente rector técnico de la materia, le ha dado seguimiento de alguna forma a las intervenciones que realizan las instituciones en relación a niñez y adolescencia. Les voy a poner un ejemplo. Hace un año, por ejemplo, nos reuníamos con la Universidad Nacional y realizaban muchas actividades en las cuales dentro de su funcionamiento normal, ¿verdad? Habitual, de alguna forma tenían avances o tenían inclusive evidencia de atención en materia de niñez y adolescencia. En relación al plan de acción, ¿verdad? Por las múltiples situaciones que se gestaron cuando se realizaron los talleres, en algún momento pudo ser, ¿verdad? Que los compromisos que se evidenciaron fueron muy macro, ¿verdad? De hecho, lo hemos discutido, pero justamente sí hay intervenciones en relación a las instituciones que realizan en materia de niñez y adolescencia y que justamente, como Bruno bien lo decía, van a estar realizadas en ese proceso de evidencia y de seguimiento constante que le va a realizar el Patronato Nacional de la Infancia en esta materia. Entonces, vamos a tener diagnósticos que se tienen que realizar, de hecho es un compromiso que está en el seno del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que nos va a permitir observar las necesidades atendidas de alguna forma, ¿verdad? A nivel cuantitativo, y nos va a permitir realizar las observaciones cualitativas en relación a cada uno de los alcances. Ahora lo mencionaba doña Patricia conmigo ahí sentados, el país, bueno, yo creo que a nivel mundial, tiene tantos retos con niñez y adolescencia, tanto como su crecimiento se va dando anualmente. Es decir, hoy tienen una necesidad, cambia estrafalariamente en un año. Entonces, sí nos va a permitir, y como Bruno bien lo decía, esa oportunidad y el modelo de seguimiento de la política lo dice, que cada una de las instituciones, si se evidencia que hay una necesidad que impera en relación a niñez y adolescencia que tenemos que atender, tenemos que realizar lo que tengamos que realizar como país para poder atender. Entonces, en ese proceso de seguimiento de la política, ¿verdad? Hay todo un cronograma específico que van a cumplir cada una de las instituciones, ¿verdad? Que el Patronato Nacional de la Infancia tiene que comenzar a gestar con cada una de las unidades de planificación de todas las instituciones o los departamentos de estadística para poder empezar a generar la reportería, ¿verdad? La reportería va a estar incluida en un sistema informático que va a llevar el Patronato Nacional de la Infancia, en el cual se van a permitir realizar esa reportería de datos y ahí realizar el análisis respectivo en relación a esos avances que de alguna forma van a estar mediados por los diagnósticos que se vayan a realizar. Entonces, el proceso de seguimiento es un proceso, como les decía, que va a llevar 2 momentos, semestral. ¿Por qué? Porque queremos estar tocando de alguna forma la puertita de saber, ok, ¿qué tanto hemos avanzado en el semestre? ¿Qué tanto tenemos que ponerle para poderlo terminar del compromiso? Entonces, ese primer semestre va a ser un informe meramente cuantitativo en relación al porcentaje de avance del compromiso anualizado o de la meta anualizada. Y finalmente, en el año, ¿verdad? Ya al año cumplido, que responde mucho a los PAOs, ¿verdad? A los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas, ¿verdad? Que tenemos ya en nuestros planes de trabajo. Y ahí claramente, y es algo que también es un reto, ¿verdad? Son de los retos que vamos a tener porque hay instituciones, como bien lo decían, que no están, por decirlo de alguna forma, acostumbrados a reportar o a tener evidencia específica en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la Guapina ha venido haciendo de alguna forma, valga la redundancia, bulla en esa necesidad de atender a la niñez y la adolescencia con evidencia. Es decir,
si el Ministerio de Obras Públicas y Transporte realiza actividades que son con niñez y adolescencia, evidenciémoslo, tengamos evidencia, ¿verdad? Porque justamente, inclusive nos ha pasado que está el reto de saber de que por Constitución la niñez y la adolescencia, bueno, la adolescencia termina a los 17 años, 11 meses, ¿verdad? Entonces tenemos hasta dificultades en ese sentido. Esto ha sido y corresponde claramente al ente rector una de las grandes apuestas que se iba gestando en relación al momento que se iba también realizando la Política Nacional de Niñez y la Adolescencia. Entonces, el mismo proceso de seguimiento de la política es un proceso que requiere de mucho de esto que estamos haciendo de acá, esa comunicación con todas las instituciones, con todas las unidades de planificación, porque cada uno tiene su reto, cada uno tiene la necesidad de mejorar esa reportería que a nivel local se realiza para que la unidad de planificación de esa institución pueda obtener los datos macro de la institución. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, que tiene 27 regiones de planificación, ¿verdad? Va a tener que buscar todas sus estrategias para que a nivel local, la escuelita de Upala, la más larga de que exista en Costa Rica, tenga la reportería y esa reportería le pueda hacer llegar efectivamente a las unidades de planificación del Ministerio de Educación Pública para poder generar el reporte en el dato del indicador realizado o comprometido con niñez y adolescencia. Entonces, claramente son muchos retos que tenemos. Ahí tenemos claramente la necesidad de que el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Fortalezca su rectoría, que es también un compromiso que está dentro de la política, y que claramente vemos cómo se va gestando dentro de este proceso de seguimiento de la política. Bueno, gracias Andrea y Bruno por la participación. Ya vamos llegando al cierre de la actividad. Hay varios comentarios en el Facebook, pero me gustaría leer uno que probablemente requiera un comentario de parte de ustedes. Dice Cahuita, ese es el usuario, el nombre del usuario. Dice, es evidente que en la elaboración de dicha política pública no se tomó en cuenta el marco jurídico nacional e internacional que garantiza los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas y tribales del país. El convenio OIT sobre pueblos indígenas, por lo que nos parece sumamente grave y preocupante que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el Estado costarricense aparentemente violenta los derechos humanos, culturales, educativos y ambientales y ancestrales de la niñez, por lo que tal política es una continuación del proceso sistemático e institucionalizado de exclusión, marginalización y discriminación que vienen sufriendo los pueblos indígenas y originarios y afrodescendientes del planeta. No sé si tienen un comentario al respecto. Sí, gracias. Yo creo que ese tema nos llevaría a otro conversatorio, digamos, y ojalá se pueda tener a otro diálogo. Es que desde el inicio del proceso de formulación de la política teníamos claro el mecanismo general de consulta y el convenio 169 de la OIT. Y el proceso de esta política inició desde su formulación con las acciones necesarias para implementar el mecanismo general de consulta. Tanto así que se abrió un expediente en la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Luego, por valoraciones técnicas, políticas y presupuestarias, se toma la decisión en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, dado que se está gestando la formulación de la política para pueblos indígenas, este era el instrumento idóneo, culturalmente hablando, para el abordaje de la niñez y la adolescencia indígena. Lo que se toma como decisión es trasladar lo referente a niñez y adolescencia indígena a la política pública de pueblos indígenas y que la consulta, porque el abordaje de la niñez y la adolescencia indígena es muy distinto al abordaje de las otras poblaciones. De hecho, es una población, ¿verdad? Es un pueblo, son los pueblos indígenas, no es como las poblaciones como las otras que estaba mencionando ahora de carácter vulnerabilizado, sino que en esa lógica lo que se plantea es trasladar todo lo referente a niñez y adolescencia
para que se haga en el marco de la política pública para pueblos indígenas, siguiendo el mecanismo general de consulta con sus pasos establecidos y en cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Como les digo, podríamos llevar todo un conversatorio de por qué es que el mecanismo de consulta no se aplica, no se aplicó en esta política. Creo que vale la pena luego, pues, pero llevaría mucho más rato. Pero quizás el mensaje que quisiera dejar es que la consulta a niños y adolescentes indígenas siempre estuvo presente dentro del proceso de formulación, siempre se ha seguido dentro del proceso de formulación y que se continúa. Actualmente hay una comisión en el Patronato Nacional de la Infancia que funciona como contraparte para velar la incorporación de la niñez y la adolescencia en la política pública de pueblos indígenas, esperando que en esa política pública de pueblos indígenas se identifique todo lo relacionado con niñez y adolescencia indígena y las diferentes intervenciones del Estado. De igual manera, como el propio mecanismo establece, si en realidad todo esto depende de las valoraciones y aprobaciones que hagan los mismos territorios. Si los territorios decidieran otro tema, digamos, si decidieran otro aspecto, y de igual manera las instituciones respetamos esto, y de igual manera en este momento se está resolviendo un recurso de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría de los Habitantes sobre este tema precisamente en la Sala Constitucional. Entonces también esperamos a ver qué resuelve la sala en relación con esto, porque un poco la intención de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia es que, si ustedes la observan, es una política universal. No es una política específica, digamos, no podemos decir que es una política específica, por ejemplo, para niños y niñas adolescentes LGTBIQ+, o niños y niñas adolescentes con discapacidad. En realidad, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia tiene un corte muchísimo más universal. Entonces, un poco el planteamiento también es que desde esta lógica de derechos universales, desde el enfoque de derechos humanos, las intervenciones también cobijan a niñez y la adolescencia indígena desde esta lógica de derechos universales. Ahora, cuando el convenio 169 también lo dice, cuando se traten de políticas públicas específicas, es necesaria la consulta a los pueblos indígenas. De igual manera establece así el mecanismo general de consulta. Andrea, si gusta. Algo más. Si no, por ahí, pero sí creo que podríamos tener un conversatorio únicamente para ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho las participaciones de tanto en línea como aquí en sala y muy especialmente el agradecimiento a nuestros expositores. Nada más recordarnos que nosotros también somos parte de la construcción del Estado, somos parte de la dirección de estas políticas y en nuestro quehacer día a día, poco a poco, de nuestra, digamos, actividad cotidiana, de pronto perdemos esa perspectiva de la importancia y la resonancia que debe tener nuestro trabajo ya a nivel de la consecución, ¿verdad? De un Estado que en efecto vele por los derechos de la niñez y la adolescencia y pueda llegar a todos los niños, niñas y niñas y jóvenes del país. Entonces, los invitamos a un cafecito, ¿verdad? Que nos ofrece por aquí el INIE y agradecerles nuevamente este espacio tan enriquecedor. Muchas gracias.